Así es, estamos con el pastor Eduardo Saladín, pastor, ¿no es cierto?, de amplia trayectoria y también graduado de Administración de Empresas con maestría en negocios, entre otras áreas del saber que el Señor le ha permitido en este tiempo tener para compartir. Así que, pastor Eduardo, qué bendición tenerle nuevamente con nosotros aquí en los micrófonos de Armonía. La bendición es mía, hermanos, de poder compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Es un honor poder estar con el pueblo de Dios compartiendo la palabra de Dios. Amén. La verdad que en este tiempo que estamos viviendo no solo en Chile, porque esta crisis, estas crisis, porque hay muchas que se están sumando a nivel del mundo, en nuestras sociedades, hay crisis valóricas, no solo de ahora, sino hace mucho tiempo, hay crisis políticas en todas partes, la situación está bastante líquida en cuanto a bastante inestabilidad política en muchas naciones, la crisis sanitaria, pero también se agrega la crisis financiera, por lo tanto necesitamos orientación y de lo que queremos compartir es acerca de cómo tener finanzas sanas en nuestros hogares, cómo tener presupuestos, cómo tener principio de ahorro, el principio de austeridad en tiempos de crisis. Así que le introducimos esto para que usted pueda compartirnos la visión que el Señor le ha dado para nosotros hoy día en esta mañana. Gracias, hermano. El tener una visión correcta de las finanzas, del dinero, las posesiones y manejarla de una manera escritural es un gran reto para todos nosotros, los creyentes, y esta es una de las áreas de mayor tensión. ¿Por qué? Bueno, porque debemos aprender lo que nos dicen las escrituras de cómo debemos manejar los recursos que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos necesidades que podríamos decir son ilimitadas y tenemos recursos limitados. Debemos utilizar esos recursos para mantener a nuestras familias, debemos utilizar esos recursos para la expansión del reino de Dios, debemos utilizar esos recursos para hacer bien a aquellos que están en necesidad. Y si ustedes se fijan, la mayoría de nosotros pasamos la mayor parte del tiempo en un horario de trabajo de 8 a 5, de 8 a 6 o de 9 a 6, en los diferentes horarios, buscando el dinero para nuestra manutención. Entonces, diariamente nosotros enfrentamos grandes retos en relación a nuestro dinero. Nos hacemos diferentes preguntas. ¿Qué vamos a hacer con nuestros recursos? Ahora, como tú dices, estamos en un tiempo de crisis. ¿Y qué vamos a hacer en este tiempo de crisis donde los ingresos pueden mermar, donde muchas personas van a perder su fuente de trabajo? ¿Qué debemos hacer con nuestro presupuesto? ¿Cómo podemos ayudar al reino de Dios? ¿Cómo podemos ayudar a otros hermanos? ¿Cómo podemos ahorrar e invertir? En suma, nos preguntamos cómo vamos a utilizar nuestros recursos para la gloria de Dios. ¿Cómo podemos utilizarlos en la expansión del reino? Entonces, aquí hay algo muy importante porque las respuestas que demos a estas preguntas nos van a mostrar ¿qué tan íntegros estamos siendo en el manejo de nuestros recursos materiales? Porque eso refleja cómo estamos nosotros espiritualmente. ¿Qué quiero decir con esto? La forma como utilizamos nuestro dinero es un indicador de nuestra condición espiritual. Por ejemplo, en las escrituras vemos el caso de Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos para los romanos y esos cobradores, esos publicanos, cobraban los impuestos que decían los romanos, los porcentajes más un porcentaje para ellos y ellos abusaban de la población. Zaqueo se convierte y vemos cómo cambia su actitud hacia el dinero. Él dice que al que él le robó, ¿verdad? Si a alguien estafó con los impuestos, él lo va a devolver 4 veces más. Al igual, tenemos el ejemplo de la viuda
que echó en el cofre de las ofrendas todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque ella estaba confiando en que Dios iba a suplir para ella. Zaqueo se convierte al Señor y su bolsillo se convirtió también en ese momento. También tenemos ejemplos negativos, como es el caso del joven rico, quien se amaba a sí mismo, quien amaba más las riquezas que al Señor. Y esto fue un reto para su conversión, porque el Señor conocía su corazón y le dice a él, una cosa te falta, tú has cumplido toda la ley, qué bueno, ahora ve, vende todo lo que tienes, vende todas tus posesiones y sígueme. Y él se alejó del Señor. ¿Por qué? Porque él amaba más el dinero que al Señor. También tenemos el ejemplo de ese hombre del rico insensato que había prosperado mucho y él nos dice la parábola que su heredad había producido mucho y que él dijo, bueno, yo voy a engrandecer mis graneros, yo voy a guardar todo mi fruto, todos mis bienes. Y después que ha hecho todo esto, dice, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, come, bebe, regocíjate. Y el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Hay muchas personas que se convierten al Señor, pero no saben lo que las Escrituras le dicen acerca de las riquezas, acerca de los bienes materiales y cómo debe manejarlo. Por eso empiezo diciendo que el manejo de nuestros bienes materiales, el manejo de nuestras finanzas, es una muestra de nuestra condición espiritual. En las Escrituras hay 16 de 38 parábolas que nos hablan de cómo debemos manejar nuestro dinero, cómo debemos manejar nuestras posesiones. El dinero en sí mismo no es malo ni es bueno, es neutral. Ahora, Dios nos lo da para que nosotros lo utilicemos para su gloria, porque la forma como lo gastamos nos dice dónde está nuestro corazón y cuáles son nuestras prioridades en esta vida. La forma como gastamos el dinero nos dice si estamos haciendo tesoros en la tierra, donde el orín, la polilla corrompen, donde ladrones minan y hurtan, o si estamos haciendo tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en tiempo de crisis? Bueno, ver los principios bíblicos, los principios que Dios nos ha dado, de manera que podamos administrar nuestro dinero de una manera que dé gloria a Dios. Amén. La verdad que este vistazo de casos de la Biblia nos hablan de que las finanzas son parte también de la vida de sabiduría que debemos nosotros pedir al Señor. Es decir, las finanzas son parte integral de nuestras vidas. Muchas veces como que tenemos esta visión en la cual nuestra vida espiritual va por la oración, por la lectura de la Biblia, por asistir a la iglesia, pero otras áreas como que las sacamos, como que el dinero es casi como pecado en sí, cuando es parte de nuestra vida, de nuestra espiritualidad, ¿no? Es algo así, así mismo es, Boris. Te voy a decir algo más. No solamente debemos conocer los principios bíblicos, sino que debemos saber que el dinero que nosotros tenemos, todas las cosas que tenemos materiales, Dios, como veremos más adelante, nos las ha dado y nosotros somos administradores de lo que Dios nos acuse de ser mayordomos infieles, como el caso de la parábola de Lucas 16. De ese mayordomo que fue un derrochador de bienes. Dios nos va a llamar, Boris y María Cristina, un día
a nosotros dar cuenta de nuestra mayordomía. Ese dinero que tenemos es dado por Dios para que nosotros lo administremos para su gloria. Y la pregunta que debemos hacernos, ok, todo lo que yo tengo, yo soy un administrador. ¿Qué me va a decir el Señor en el día final cuando me presente ante Él? ¿Hice un buen uso de los recursos que Él me dio? ¿Los utilicé para propósitos celestiales o lo malgasté? El dinero no es un juguete que Dios nos da para que juguemos. Óigame bien esto, mis hermanos. Dios nos da el dinero, los bienes materiales, como una herramienta para nosotros impactar la eternidad. Por lo tanto, tenemos que tener el punto de vista de Dios de manera que podamos utilizar el dinero, tomar nuestras decisiones financieras, manejar el presupuesto familiar, tener un estilo de vida que glorifique a Dios. Decía Martín Lutero que en la vida cristiana necesitamos tres conversiones: la conversión del corazón, la conversión de la mente, y ustedes saben cuál es la tercera área que debe convertirse. Me imagino, ¿cuál será? La cartera. ¿Tú me entiendes? La cartera, Claro. o sea, debe convertirse en ese sentido, fíjense. Me parece que es Randy Alcorn en su libro del manejo del dinero, ese autor que dice: nosotros fuimos hechos para una persona y un lugar. Jesús es esa persona y el cielo es ese lugar. Entonces, yo fui creado para estar con el Señor por la eternidad. ¿Me explico? Entonces, por lo tanto, todo lo que yo hago aquí en la tierra, incluyendo el manejo del dinero, manejarlo pensando en la eternidad. Yo no sé cómo es en su país, mis hermanos, pero en la República Dominicana se caracteriza la sociedad, y aún, ¿verdad?, muchas personas cristianas que no conocen los principios bíblicos, por un exceso de gastos, por el manejo del dinero con fines egoístas e insensibles. Las personas están pensando en ellos mismos, en sus placeres, en sus deleites, en sus estatus de vida, en impresionar a las demás personas que están a su alrededor. Y no hay una cultura de ahorro e inversión. No sé cómo es por allá, por Chile. Bueno, pareciera que este es un tema latinoamericano. Tengo la impresión, no tengo aquí un estudio frente a mí para justificarlo, pero esa es mi percepción de que, por ejemplo, no se nos ha enseñado el tema del ahorro y no es una práctica habitual, sino que algunas personas tienen no digo capacidad de ahorro, sino su capacidad de poder organizar y administrar los recursos que tengan, porque quizás alguno dirá, pero es que hablan de ahorro en estos tiempos, es muy difícil ahorrar. Al contrario, se están hoy día usando los ahorros que se tenían previstos, si es que alguien tenía ahorros. Por lo tanto, ¿qué importancia tienen estos principios? Porque, por ejemplo, temas del ahorro aparecen en la Biblia. ¿Se puede enseñar bíblicamente esto? Porque quizás alguien no conozca lo que la Escritura dice respecto a finanzas y algunos principios de presupuesto y ahorro, entre otras áreas. Es así, Boris. Yo te voy a dar algunos principios generales acerca de las finanzas, acerca del manejo del dinero, porque miren mi proposición, ¿verdad? La idea que doy. A la luz de lo que hemos visto, para ser fieles en el manejo de nuestras finanzas, debemos entender que somos administradores de los bienes de Dios y no somos los dueños. Entonces, debemos saber cuáles son los principios que Dios nos ha dado para nosotros poder manejar nuestras finanzas. Y son principios bastante sencillos. Lo primero que debemos entender es que Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es el dueño del oro, de la plata.
Dios es el dueño de nuestras propiedades. Fíjense cómo en la Escritura David dice las riquezas, la gloria proceden de quién, Boris. María Cristina, ¿quién es que nos da la riqueza y la gloria? De Dios. Es Dios. En Dios, Amén. Él nos da la fuerza, el poder. Él nos da los bienes que tenemos y David está reconociendo que todo lo que él tiene viene de mano de Dios. Entonces, ahí tenemos el primer principio, mis hermanos. ¿Cuál es? Bueno, Dios es el dueño de todo lo que nosotros tenemos. Mira, Boris, nosotros le decimos jacket. ¿Cómo le dicen ustedes a esa chamarra que tú tienes? Sí, esta chaqueta. Bueno, esa chaqueta que tú tienes, esos espejuelos, no sé si ustedes le dicen igual o lentes allá. Lentes. Lentes. Dios es el dueño. Dios es el dueño de tu casa, de tu carro, de tu ropa, de tus hijos, de tu computadora, de tu televisor, de tus inversiones. Dios es el dueño de todas las cosas. Entonces, yo debo entender que nada es mío. Y eso debe llevarme a ser un buen administrador, pero también a librarme de ansiedad y aprender a dejar todo en las manos de Dios. Porque fíjense, en medio de esta crisis, si hay algo que a nosotros nos da, es ansiedad, el temor de perder las cosas que tenemos. Entonces, yo soy un administrador de todas las cosas que Dios me ha dado. Por lo tanto, yo debo descansar en esa verdad y sí debo aprender a ser un administrador fiel de los recursos de Dios. Porque si Dios me va a pedir cuenta, yo debo ser un administrador fiel. Entonces, ¿qué es un administrador fiel? Aquel que administra conforme a los principios que su amo le ha dado. Tenemos el ejemplo de José en Egipto. Ustedes recuerdan que él administraba los bienes de Potifar y era el mayordomo sobre la casa de su amo. Y todo lo que él hacía, lo hacía para el bien de su amo. Entonces nosotros tenemos un amo, un señor, y debemos administrar las cosas conforme a sus parámetros. Entonces también debo saber que Dios controla todas las cosas. Y eso debe llevarme a ver que mi vida, mi futuro está en las manos de Dios. Todo lo que yo estoy pasando en este momento con la pandemia, con las restricciones, si he perdido el trabajo, si estoy enfrentando alguna situación, eso está en las manos de Dios. Porque debo entender que yo no soy el centro de la historia. Hay una historia de redención donde Dios está llevando a cabo su historia y yo soy parte de esa historia. Entonces, si Dios lo controla todo, yo debo descansar en Él y en todas las situaciones debo saber que Él controla todas las cosas, grandes y pequeñas, aún esos problemas o situaciones financieras que yo puedo estar atravesando. También debo recordar que Dios no solo es dueño, que Dios no solo controla todas las cosas, sino que Él provee para mí. Dice la Escritura que Él es el dueño de todos los recursos, como hemos visto, que Él controla todas las circunstancias. Entonces, Él provee para todas mis necesidades. Por lo tanto, yo no voy a estar afanado por mi vida. ¿Qué habré de comer? ¿Qué habré de beber? ¿Qué habré de vestir? ¿Por qué? Porque Dios es mi Padre Celestial. Él sabe cuáles son mis necesidades. Él sabe cuáles son mis luchas y Dios provee para mí. Ahora miren algo, hermanos. Alguien puede estar pensando, wow, entonces a la luz de lo que dice el pastor Eduardo, yo voy a dejar de trabajar y yo me voy a quedar tranquilo, porque si Dios es el dueño de todo, si Dios lo controla todo y Dios provee para mí,
yo entonces no tengo que trabajar, no me voy a complicarle en la vida y me voy a quedar sentado en mi casa. No. ¿Por qué? Porque Dios da a cada ave su alimento, pero Dios no le pone el alimento en el pico. Y eso nos lleva a un cuarto principio. Dios nos suple a través de nuestro trabajo. Amén. Y Boris y María Cristina, esa es la verdad que muchas personas no entienden porque quieren vivir con la mayor comodidad, con el mayor ingreso, con el menor esfuerzo. Entonces, Dios nos manda a trabajar. Dice la Escritura, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Dice la Escritura que Dios bendice a aquel que es diligente, que miremos a la hormiga, que miremos sus caminos, y le está dando una advertencia al perezoso. Le dice, miren a la hormiga tiene capitán, no tiene gobernador, no tiene señor, pero en el verano prepara su comida, recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento y le dice al perezoso, perezoso, sé como la hormiga, no estés durmiendo, levántate de tu sueño. ¿Por qué? Porque si sigues de perezoso, va a venir tu necesidad sobre ti y vas camino, si podemos decirlo de esa manera, a la destrucción. Pablo, cuando habla a los efesios, en el caminar de ese nuevo hombre, Pablo dice que nos despojemos del viejo hombre, nos renovemos en el espíritu y nos vistamos del nuevo hombre. Y dice lo siguiente, en Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con aquel que padece necesidad. Entonces, Dios suple a través del trabajo. La Escritura nos manda a trabajar. 6 días trabajarás, hay un día de descanso. Dice la Escritura que el hombre entendido recoge en el verano, que el que duerme en el tiempo que debe estar trabajando, en el tiempo de la siega, va a avergonzar a los demás. Hay un contraste entre el diligente y el negligente en las Escrituras. Dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes va a ser prosperada. Dice la Escritura que en toda labor hay fruto. Pero hay personas que no quieren trabajar, mis hermanos. Entonces siempre están poniendo excusas. Siempre están diciendo que no tienen un trabajo de acuerdo a sus capacidades. Y ustedes ven que pasan mucho tiempo en su hogar, mucho tiempo en su casa, porque ellos tienen que tener un trabajo acorde a lo que ellos piensan que es su capacidad. Entonces, la familia está pasando penurias, está pasando trabajo, y vemos a un hombre en plena etapa productiva porque no consigue el trabajo que él exactamente quiere. Entonces, la familia está en necesidad. No sé si allá pasa ese tipo de problemática. Sí, también puede ocurrir. Ahora, estaba pensando, Pastor Eduardo, respecto a que como Dios es Dios y Él lo sabe todo, las crisis que nosotros vivimos como raza humana, a Él nos lo sorprenden porque Él es Dios, Él sabe todas las cosas. Y esa capacidad de poder reinventarnos, adaptarnos, crear, de poder, así que el perezoso quiere alcanzar todo, pero como no se esfuerza no alcanza nada. Pero el alma diligente, yo estoy pensando en personas que en este tiempo han perdido sus trabajos. Veía algún reportaje estos días de, no sé, y que representa a muchas personas. Por ejemplo, alguien perdió su trabajo, trabajaba en un banco y perdió su trabajo. Hoy día está vendiendo frutas. Es decir, reinventarse. Y me traía a la memoria un poco la historia de José.
porque José pasó por tantas crisis, ¿no? Crisis familiar, su hermano lo odiaban, pero él era obediente, iba, cuidaba, ¿no es cierto? Y obedecía a su padre, iba a ver cómo estaban sus hermanos, lo venden, se va a Egipto, pero él cuando llega a la casa de Potifar, se hace cargo de la administración de la casa y todo lo que él hace le va bien. Después lo acusan, lo mandan a la cárcel y dentro de la cárcel se reinventa, ven que tiene dotes de administración. Donde va el Señor, a pesar de que está en crisis, el Señor igual está con él. Hoy día posiblemente haya muchas personas que han perdido sus trabajos y alguna hermana hoy día está vendiendo cosas de comida, otros estarán haciendo alguna artesanía, otros están vendiendo otros artículos, se han reinventado. ¿Qué importancia tiene la fe en Dios y pedir al Señor creatividad para poder enfrentar estas crisis? Eso es básico, hermano. Nosotros tenemos la responsabilidad de conseguir el sustento para nuestras familias. Y Dios nos ha dado, está bien, un llamado, una vocación. Muchos son ingenieros, trabajan en ingeniería de sistemas, hay arquitectos, hay personas que trabajaban en transporte, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, en el sector turístico, otros trabajaban en restaurantes, hoteles, que han sido áreas que han sido sumamente golpeadas. Ahora, nosotros lo que no podemos hacer es, como yo decía, quedarnos sentados y decir, bueno, yo soy taxista del sector turístico y en la zona donde yo vivo, que es una zona turística, por ejemplo, ahí no hay trabajo. Entonces, yo no voy a pagar la mensualidad del taxi, yo me voy a sentar. No, uno tiene entonces que ver qué oportunidades surgen alrededor de uno y qué otras cosas uno puede hacer. Lo primero que debemos hacer, Boris, es orar al Señor, pedirle al Señor que nos dé sabiduría en medio de esta situación para buscar otra fuente de ingreso. Lo segundo es buscar el consejo de personas más maduras, de personas con experiencia para saber qué cosas, qué otras cosas yo puedo hacer ya que no tengo mi trabajo en el cual me he desempeñado. Oír todas esas ideas y entonces tratar de ver, de implementarlas, de ponerlas en práctica. Inclusive, si tengo que mudarme a otra zona donde pueda desempeñar otra función, otra labor, debo hacerlo. Pero miren lo que pasa. Hay personas que dicen, bueno, pero es que yo soy ingeniero de sistemas, la empresa donde estaba quebró, no tengo otro trabajo y yo no voy a ponerme a vender frutas, yo no voy a ponerme a trabajar de dependiente en una tienda, entonces me voy a quedar sentado en mi casa hasta que consiga un trabajo. Pasan 2, 3, 6, 8, 10 meses, se consumen los ahorros, sí los había. La familia empieza a pasar, ¿verdad? Penurias, se acaba el dinero, están los prestamistas, las tarjetas de crédito vencidas y esa persona no quiere salir a trabajar en otra área y debemos hacerlo. Yo tengo un hermano en la iglesia que él tenía una compañía y le iba muy bien, limpiaban los ductos de los restaurantes y en los hoteles, en las zonas turísticas. Y resulta que el negocio, como los hoteles están a una capacidad mínima en nuestro país, en las áreas turísticas, el negocio de la limpieza de los ductos no está lento. Entonces, ¿qué hizo él? Él investigó, ahora que hay mucho turismo interno dentro del país, ¿verdad? De los mismos dominicanos, y está buscando un lugar donde poner algunas cabañas para que se desarrolle ese turismo interno. Pero inmediatamente, cuando él vio la situación, él investigó lo que podía hacer y lo está haciendo. Amén.
Amén. Quisiera igual acotar, pastor, en referente con lo que está hablando. Yo creo que hay un factor igual muy importante en todos nosotros que juega en contra, que es la ansiedad cuando viene el proceso de finanzas o de escasez, que comenzamos primeramente a pensar muchos con sentimientos humanos, en el sentido de buscar la provisión o buscar por otras fuentes. Y cuando realmente deberíamos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, doblar nuestras rodillas y buscar primeramente en Dios. Como decía usted, la sabiduría de Dios primeramente y dirección de Él, antes de buscar por otra fuente, porque claro, como humanos nos afanamos y como que nos cerramos y decimos, no, esto tengo que verlo y buscar la forma de poder lograr y obtener lo que necesito, mi fuente de trabajo y todo ello, pero olvidamos por un momento de que hay un Dios que primeramente conoce nuestra necesidad y Él sabía, Él sabe primeramente antes que nosotros, antes de lo que nosotros vamos a pasar, Él sabe por lo que vamos a pasar y Él ya tiene ya algo planeado. Pero nosotros primeramente buscamos por nuestras fuerzas y dejamos de depender del Señor. Y yo creo que en este tiempo que hemos tenido de pandemia, yo soy una persona que también visito los hogares de los hermanos buscando ofrendas. Y he visto también en muchos de ellos que primeramente ellos han confiado en que toda la provisión ha venido de Dios primeramente. Y eso es lindo y hermoso poder saber de que en este tiempo de escasez, en este tiempo que estamos pasando, hemos sabido y hemos aprendido que nuestra dependencia está en Dios y que solamente de Él dependemos. Es así, María Cristina. Déjame explicarte algo y hacer un ligero paréntesis, ya que tú mencionaste lo de la ansiedad. Fíjate que yo empecé diciendo en los principios financieros cómo Dios es el dueño de todo, cómo controla todo y cómo provee para nosotros, pero a través del trabajo. ¿Qué sucede con nosotros? Nos llenamos de ansiedad, como tú muy bien dices, porque somos incrédulos, María Cristina. No confiamos en las promesas de Dios, no confiamos en la providencia de Dios y queremos nosotros, bajo nuestros propios medios, bajo nuestro propio esfuerzo, resolver nuestra situación. Yo debo tener la convicción que yo debo hacer mi parte y Dios va a suplir comida, vestido, porque Él es mi Padre Celestial. Entonces yo no puedo estar afanado. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que debemos hacer aquí? Fíjense, y voy a hacer un breve paréntesis. Como la Escritura nos dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y corazones en Jesucristo. Yo debo, eso que me preocupa, como tú dices, María Cristina, ponerlo en manos de Dios en oración y darle gracias a Dios por la situación que estoy pasando. ¿Por qué? Porque esa situación está siendo controlada por Él. Y debo poner mis deseos, mis peticiones delante de Él para que Él me guíe. Y dice el texto que Él me va a dar de su paz. En ese momento yo estoy confiando en sus promesas, que es lo que nos hace falta a nosotros. Nos llenamos de ansiedad porque pensamos que nosotros tenemos que suplir con nuestro propio esfuerzo para nosotros mismos y nos olvidamos de que nuestro Padre Celestial está ahí. Así Amén. Otra de las áreas que ha traído estas crisis que se están viviendo en el mundo es acá en Chile están saliendo estas noticias de que la gente se reúne para hacer fiestas, las fiestas clandestinas, por el aforo, ¿no es cierto? Y los van a detener y qué sé yo. Personas haciendo fiestas en tiempos en los cuales no se pueden reunir por el tema del distanciamiento social, por el contagio, todo aquello. Pero independiente de la fiesta, es el tema del principio de austeridad. El poder aprender a vivir en tiempos donde hay escasez.
quizás no es tiempo para darse lujo, sino para poder vivir de forma prudente en este tiempo. Eso, la Biblia nos habla acerca de esta cualidad de poder vivir de forma austera, agradecido con lo que tenemos, más que de competir con aquellos, porque Él tiene más que yo, con ese espíritu de avaricia que puede instalarse en el corazón, que el apóstol llega a decir que la avaricia es idolatría. Por lo tanto, estar contentos con lo que tenemos, no un conformismo que aspire a la pobreza, sino un agradecimiento por lo que Dios nos da y poder tener un estilo de vida austero. Sí, fíjate algo. A mí me gustaría, ¿verdad? Como estamos concluyendo el programa, nos quedan, no sé, 20 minutos. Sí. Entonces, a mí me gustaría poder dar esos principios y dentro de esos principios, Boris, responder tu pregunta si no hay ningún problema. ¿Te parece bien? Por favor, adelante, pastor. Gracias, pastor. Mira, nosotros debemos planificar el uso de nuestros recursos en función de lo que tú estás diciendo. Tú ves, nosotros tenemos que tener un presupuesto de cuáles van a ser nuestros ingresos y cuáles van a ser nuestros gastos. Recuérdate, Boris, que yo decía al principio que nosotros somos administradores de los bienes de Dios y debemos utilizar esos bienes para su gloria. Entonces, dice la Escritura que nosotros estamos llamados a cuidar por nuestras ovejas, a chequear nuestros rebaños, a utilizar nuestras riquezas de una manera prudente, porque las riquezas, vamos a decirlo así, no duran para siempre. Y hay principios de cómo debemos planificar el ingreso y el gasto del dinero, Boris. Por ejemplo, no sé si tú te acuerdas en el Evangelio de Lucas, cómo el Señor nos dice, ¿quién queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos para ver lo que necesita para acabarla? No sea que empiece a construir la torre, que haga los fundamentos y no pueda acabarla y todos se burlen de él. Entonces, nosotros debemos planificar nuestros ingresos, pero también debemos planificar cómo vamos a gastar ese dinero. ¿Por qué? Porque ese dinero no es nuestro. Ese dinero nos lo ha dado Dios y nosotros tenemos que vivir dentro de esa austeridad que tú dices, Boris, administrando bien el dinero que Dios nos ha dado. Por lo tanto, debemos someternos a un presupuesto. Debemos establecer cuáles van a ser nuestros ingresos y someternos a un orden de gastos, pero someter esos gastos conforme a un orden de prioridades. Y ahí viene la austeridad que debemos tener. Fíjense algo. Nosotros tenemos un bombardeo publicitario y nosotros debemos saber que ese bombardeo de la publicidad nos lleva a gastar más de lo que es necesario. Nos dicen que para ser, por ejemplo, personas de éxito, debemos utilizar camisas de tal marca, tener tal tipo de carro, tal marca de ropa, tal tipo de zapatos. Y debemos recordar que la mayor preocupación de los publicistas es vender su producto. Fíjense cómo nos dicen, pero tú tienes una tarjeta de crédito, utilízala. Sí, utilízala ahora, pero luego llegan los estados de cuenta y tenemos entonces que empezar a pagar eso que hemos consumido. Entonces nos vamos a esclavizar a aquellos que nos dan ese dinero. Nosotros tenemos una confusión y es que no distinguimos entre lo que son deseos y lo que es una necesidad. Dice la Escritura que teniendo abrigo y sustento estemos contentos con estos. Es así, mis hermanos. Así dice la palabra. Así es, sí. Así dice la palabra. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Eso significa que si yo tengo
un techo en el cual guarecerme y tengo, ¿verdad?, alimento, debo estar tranquilo en ese sentido. Yo no quiero decir que seamos conformistas, no es eso, porque Dios también nos ha dado capacidades intelectuales, nos ha dado una vocación para que trabajemos y debemos hacerlo lo mejor para el Señor. Pero ¿qué sucede? Que hay cosas que la publicidad nos vende, los publicistas, y creemos, como yo decía, que si no tenemos tal tipo de artículos, ya nosotros somos unos miserables, ya somos unos fracasados. Y no es así. Nosotros debemos vivir conforme a nuestros ingresos y gastar sabiendo que somos administradores de los bienes que Dios nos ha dado. Ahora, ¿existe un orden de prioridades de mis gastos? Ahora le pregunto yo eso a ustedes. Ay, gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta para nosotros y para quienes están escuchando? Ok, existe un orden de prioridades bajo el cual yo debo vivir y hacer todo lo que hago. Absolutamente. Absolutamente, pastor, usted lo ha dicho. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que yo debo tomar en cuenta es mi relación con Dios. Las escrituras me dicen, ¿verdad?, que yo debo cumplir con Dios, yo debo pagar mis impuestos, yo debo ofrendar para el reino de Dios. Luego tengo un orden de prioridades que es, vamos a decirlo así, mi familia. Entonces yo debo planificar para cubrir las necesidades esenciales de mi familia. Todo lo que sea para el sustento de la familia. Yo no sé cómo es allá en Chile y en otros países de Sudamérica, pero en la República Dominicana muchas familias no tienen un presupuesto de ingresos y gastos. ¿Usted allá muchas familias lo tienen? Sí, acá sí. Así es. Ok. Sí, Entonces, aquí un buen grupo lo tiene. Muchos dicen, bueno, como el dinero nunca me alcanza, no voy a tener una planificación, pero debemos planificar, tener por escrito. Cuando digo que muchas familias no planifican, no es que no saben su ingreso y su gasto, sino que no tienen puesto en una hoja cuáles son sus ingresos y sus gastos, pero nosotros debemos sentarnos y planificar. Mira, estos van a ser nuestros ingresos y no nuestros ingresos mensuales solamente, sino cuáles serán nuestros ingresos anuales. Porque aquí una persona que trabaja empleada recibe, por ejemplo, 12 salarios al año. A fin de año recibe un salario de regalía pascual en diciembre. Reciben salario de vacaciones y reciben bonificaciones. No sé si ustedes tienen la misma estructura allá en Chile. Algo similar, no exactamente igual. Ok, entonces debemos planificar nuestros ingresos anualmente. Entonces, tomar todos los gastos que tenemos y clasificarlos según los gastos prioritarios. Los gastos que son de vivienda, de pago de energía eléctrica, los gastos de comida, los gastos de medicina, porque hay gastos que son prioritarios, los gastos de seguro médico, los gastos de educación de nuestros hijos. Esos son gastos prioritarios. Es muy bueno poder salir con la familia en el fin de semana a almorzar o ir a algún lugar a pasarse el día, pero eso no es prioritario si el dinero no alcanza. Entonces debemos dar a cada cosa su lugar en ese presupuesto. Hay personas que quieren vivir el estilo de vida que tienen otras personas a su alrededor en el trabajo, en la iglesia, en el vecindario, padres que son compañeros del colegio de nuestros hijos. Y si yo no puedo tener el mismo nivel de vida, de gastos que ellos tienen, si yo no puedo permitirme ir a los lugares que ellos van, yo no debo sentirme presionado a querer hacerlo, porque hay personas que nos preguntan, es que yo tengo amistades que me empujan a vivir con un ritmo de vida que va por encima de mis ingresos. Y yo le digo, mira,
Nadie empuja a nadie a vivir por encima de sus ingresos y de sus posibilidades. Tú lo haces porque eso sale de tu corazón, porque tú quieres igualarte a ellos, tú quieres dar la apariencia de que tú tienes el mismo nivel de ingresos de ellos y tú no lo tienes. Entonces, no realices gastos por encima de tu capacidad. En eso hay humildad de reconocer lo que tenemos y obediencia al Señor respecto a los principios bíblicos para no tener una vida. Es una palabra fuerte la que dice la Biblia, ¿no? Una vida de hipocresía, porque ponerse una máscara haciendo pensar que en realidad tengo otro estilo de vida cuando mis ingresos no son aquellos. Es así, Boris, y por lo tanto debemos tener cuidado. Fíjate, dice la Escritura que lo que sale del corazón del hombre es lo que le contamina, tú ves. Malos deseos, fornicaciones, robo, homicidio, avaricia, envidia, desear lo que otro tiene. ¿Tú me entiendes? Querer aparentar algo que yo no soy. Entonces tú ves que van a un restaurante o realizan un gasto en algún lugar que no está en el presupuesto, lo pagan con la tarjeta de crédito. A fin de mes llega el cargo de la tarjeta de crédito, no lo pueden cubrir, tienen que tomar, vamos a decir, un préstamo en la tarjeta de crédito con intereses que tampoco pueden pagar. Entonces, ahí empiezan los problemas. ¿Tú ves? Por querer llevar un nivel de vida que no pueden tener. Entonces, nosotros debemos planificar cuáles son nuestros ingresos, cuáles van a ser nuestros egresos, poner esos egresos según mi orden de prioridades y también utilizar, ver si tengo un excedente o un déficit. Si tengo un excedente, qué bueno, debo ver cómo lo voy a utilizar para la gloria de Dios. Si tengo un déficit, debo ver qué gastos debo recortar. Y si es muy difícil ya recortar más gastos de lo que he recortado, debo entonces buscar alguna fuente de ingresos adicionales para yo poder suplir esa situación. Creo que es muy valioso este tiempo de escuchar estas orientaciones en tiempos en que hay mucha necesidad, no solamente financiera, económica, sino que se puede añadir una crisis de fe. Hay personas que no tienen la fe puesta en el Señor, sino que su fe está puesta en alguna bandera política, está puesta en quién va a salir más adelante presidente o presidenta de la nación, está puesto en estas cosas de este mundo. Y qué importante es confiar en el Señor, conocer su palabra, conocer los principios y por supuesto nuestra responsabilidad, porque la fe cristiana es, como usted lo dijo desde el comienzo, somos administradores y eso es algo que tenemos que pedir al Señor, ser hallados fieles en cualquier situación en que estemos viviendo. Y hoy día son tiempos complejos, pero con el Señor, como Pablo lo dice, de hecho lo está diciendo en el contexto de sé vivir con mucho y sé vivir con poco, pero una cosa yo sé, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese pasaje posiblemente sea hoy día muy adecuado a la realidad del mundo y de nuestras naciones en Latinoamérica. Pero no debemos amilanarnos, no debemos atemorizarnos porque Dios controla todas las cosas. Y debemos, en la medida de lo posible, de nuestros dones y talentos, ¿verdad? Ser emprendedores, vamos a decirlo así. Este es un tiempo en el cual debemos tener prudencia, ¿verdad? Para invertir, debemos tener prudencias en nuestras vocaciones, pero también es un tiempo de emprender nuevos proyectos a pesar de la incertidumbre que estamos viviendo. Mira, en estos tiempos de crisis hay sectores que han sido muy perjudicados, claro está, pero hay otros sectores que también han sido grandemente beneficiados. Tengo entendido que los chinos definen crisis con dos caracteres.
Uno significa peligro y otro significa oportunidad. Entonces, en medio de esta crisis, yo creo que hay muchas oportunidades, hay nuevas fuentes de, vamos a decir, de necesidades que se abren por lo que las personas están viviendo. Entonces nosotros debemos ver, conforme siempre a nuestros talentos y vocaciones, cómo podemos identificar esas oportunidades en medio de la crisis y aprovecharlas. Dios está en control de todo, el mundo no se ha acabado, el mundo va a seguir girando y nosotros debemos seguir manteniendo a nuestras familias. Debemos poner en práctica todos estos principios financieros que hemos visto, pero debemos seguir adelante, mis hermanos. Muchas gracias, Pastor Eduardo Saladín, por este tiempo que nos ha obsequiado para compartir con nuestros hermanos que están en casa. El tiempo nos alcanzó, María Cristina, pero ha sido muy interesante. Sí, yo creo que en este tiempo de crisis nosotros deberíamos aprovechar esta instancia igualmente para poder colocar toda nuestra confianza en el Señor y poder probar aquí esta fe que nosotros tenemos y decir, Señor, esta vez voy a confiar en ti. El Señor muchas veces nos hace esperar hasta el último día o hasta el último minuto, pero ahí llega la provisión justo en su tiempo. Yo lo he probado y doy gracias al Señor porque ha sido un Dios fiel y un Dios verdadero. No sé, Pastor Eduardo, si usted tiene ahí alguna plantilla, algún bosquejo que nos pueda compartir igualmente para nosotros, compartirlo con los hermanos que van a estar muy interesados en poder tener esta conversación que hemos tenido en esta mañana. Y que ellos también puedan aprender de esto. Yo sé que hay muchos hermanos nuevitos que a lo mejor se quedaron impactados con todo lo que hemos compartido y con toda esta bendición que el Señor promesas que el Señor nos promete en la Biblia y que muchas veces nosotros la dejamos pasar por alto. ¿Y por qué? Porque estamos acostumbrados a lo instante, a lo instantáneo, que sea, pero así cuando uno hace chillar los dedos, que así se produzca. Pero el Señor tiene todo controlado y está en sus tiempos. Así que un abracito, Pastor. Ha sido de mucha bendición igual, sus consejos y la sabiduría solamente que viene del Señor. Amén. Gracias a ustedes nuevamente les digo por el privilegio que me conceden de poder estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes, mis hermanos. Un abrazo, bendiciones. Hasta otra oportunidad, igualmente, Pastor Eduardo. Dios les guarde, mis hermanos. Bendiciones. Hasta luego. Bye.